Pues estamos de vuelta esta noche en Origen. Vamos ya al último bloque, que es precisamente pues, el de propuestas. ¿Qué alternativas hay para mejorar lo que sin duda, más allá de aspectos técnicos, de debates filosóficos, de todo interesante que se está poniendo hoy sobre la mesa, los ciudadanos yo creo que sí que perciben que las cosas económicamente no están muy bollantes para ellos, o por lo menos la gente, desde luego joven, que quiere acceder a una vivienda o que tiene que hacer la compra, etcétera, etcétera. Así que vamos a iniciar este último bloque sobre qué alternativas harían más eficaz y eficiente el modelo financiero del Estado español y qué retos enfrentaría dicha transformación. Bueno, son dos debates realmente. No es cualquier cosa, lo que vamos, pero bueno. No, porque, o sea, digo que son dos debates porque una cuestión es dónde sería conveniente que estuviéramos, que ahí ya hay un debate muy encarnizado entre ambos lados, y otro es cómo podría ser la transición. Pero hay que ligarlo para que la gente no se vaya a cuentos de hadas, Juan Ramón, que suele pasar a veces. Bueno, ya, pero una cosa es tener clara el horizonte hacia donde queremos llegar y otra el coste de llegar a ese horizonte, ¿no? Por ejemplo, el sistema público de pensiones, como ejemplo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, soy partidario de un sistema de capitalización, pero claro, la transición no se puede obviar. El problema de la transición desde el sistema público al privado no se puede obviar, ¿no? Entonces, si quieres, debatimos en primer lugar sobre el horizonte. Yo creo que el horizonte hacia el que me gustaría que nos dirigiéramos para que la vida de los ciudadanos mejorara y el Estado fuera menos ineficaz e ineficiente en lo que hace, porque quien mucho abarca en general poco aprieta. Y antes Eduardo hablaba de cuellos de botella, esto es una forma de enlazar un poco así, pero hablaba de cuellos de botella, y en las burocracias hay un cuello de botella que es un cuello de botella cognitivo, es decir, el gobierno, los directivos del Estado no se pueden ocupar de absolutamente todo, no tienen tiempo material para ocuparse de todo. Entonces, si queremos que el Estado sea eficaz y eficiente en determinadas tareas, hay que reducir la carga cognitiva de temas de los que se ocupa esa burocracia gerencial del Estado. Porque si no, al final, y es lo que sucede en los consejos de ministros, se ponen tantos temas encima de la mesa que hay una dispersión absoluta y una falta de técnica y de calidad en lo que se aprueba gigantesca, porque es que al final es, insisto, cognitivamente imposible que esto salga bien. Entonces, en lugar de seguir centralizando la toma de decisiones, que es el modelo hacia el que han ido los estados occidentales desde hace décadas, y por centralizar no me refiero únicamente a centralizar en Madrid, se puede centralizar en los gobiernos autonómicos también, creo que la dirección debería ser más bien descentralizar las decisiones, es decir, que cada ciudadano, cada individuo, cada familia, incluso cada, si lo queremos, comunidad de vecinos, cada barrio, tenga mucha más autonomía a la hora de autogestionar sus propias problemáticas y decidir qué es prioritario, qué no lo es, y por tanto actuar en consecuencia. Y para eso necesitamos un Estado muchísimo más pequeño. ¿Tú dirías hacia un modelo prudoniano, entonces, el principio federativo de Proudhon? ¿Te parece atractivo? Hombre, justamente Proudhon pues no es especialmente santo de mi devoción. No, bueno, ya lo sé, pero es un modelo libertario. Sí. O sea, obviamente si lo queremos en el anarquismo de izquierdas puede haber algunos elementos que me gusten, como pues la asociación comunal a pequeña escala, porque hay problemas colectivos que desde luego hay que resolver en común, pero localmente, no nacional. De hecho, Proudhon, porque Proudhon es que tiene una teoría del Estado en base a lo que de alguna manera luego desarrolla la escuela austríaca en el ámbito filosófico. Entonces, descentralización a distintos niveles, a distintas escalas. Ahí más que Proudhon sería Ostrom, ¿no? Premio Nobel de Economía, a lo que antes también hacíamos referencia, y toma de decisiones individual, familiar y comunal, local, a esos distintos niveles. Fíjate, yo puedo coincidir en parte, ¿no? Yo creo que efectivamente cuanto más grande es la burocracia, mayor es la ineficiencia, casi por principio. Ahí coincidimos. De todas formas, recuerdo que la teoría de la burocracia nació en Harvard para explicar el comportamiento de las grandes empresas. Sí. Es decir, que eso es aplicable al sector privado y al sector público. Claro. La diferencia es que el sector privado puede quebrar, está sometido al mercado, y el sector público no. Y que el sector privado se basa en resultados. A veces es demasiado grande para caer. Y de hecho, buena parte del crecimiento de la deuda pública ha sido por asumir deuda privada durante la década pasada. Una pequeña, o sea, 6, 7 puntos de PIB. Una pequeña, la crisis bancaria. O sea, yo no lo estoy defendiendo, yo critico el rescate, pero digo que al final son 6, 7 puntos de PIB y estamos hablando de una deuda pública ahora mismo del 107, ¿no? Pero bueno. Bueno,
Y sin duda aquí entramos en temas efectivamente de macroorganización y de descentralización, y yo estoy de acuerdo, cuanto más cerca del problema, más fácil es solucionarlo. Y luego en temas de incentivos y desincentivos. Yo creo que el gran problema que hay en el sector público es que los incentivos no son los adecuados en la mayoría de los casos. Entonces, yo estaría muy de acuerdo en que hay mucho que avanzar en la eficiencia. Ahí me gustaría que existiera más sentido de Estado en los partidos, porque a veces, claro, en los partidos políticos prima el cortoplacismo en las próximas elecciones. Inevitablemente. Y entonces que hubiera determinados organismos auténticamente independientes y razonablemente técnicos, y digo razonablemente porque siempre hay política detrás, ¿no? Que pudieran evaluar políticas más a largo plazo, que los frutos a lo mejor no se ven a corto, pues muchas de las cosas que hablábamos de educación, investigación, etcétera, o similar, ¿no? Entonces, hay que avanzar mucho por ahí. Y luego, pues vuelvo a lo de antes, y tener los recursos adecuados para evitar que no haya suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces, a lo mejor podríamos encontrar vías de acuerdo en conseguir una dimensión adecuada de cada uno de los problemas y soluciones. Y quizá eso, ¿no? Que pudiera haber pactos razonablemente estables que también den seguridad jurídica a los agentes, ¿no? Lo que cada poco tiempo estén cambiando, pues lo dificulta. Claro, eso es importante. A ver, sobre el horizonte, yo creo que todos, si nos ponemos aquí a decir cuál sería el país que soñamos dentro de 20 o 25 años, desde el punto de vista económico, pues pensaríamos un país que ha recibido numerosas inversiones, que se ha ido desarrollando, pues por ejemplo, en los nuevos sectores de nuevas tecnologías, empresas de mucho valor añadido, trabajadores que cobran mucho y que tienen una situación muy solvente desde el punto de vista personal, que ha generado mucha riqueza y que ha subido mucho, por ejemplo, la tasa de empleo, el porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen un trabajo, que en España es bastante bajo respecto a países del norte de Europa, y que esas personas que tienen un trabajo, precisamente por esas inversiones, esa creación de riqueza en sectores de mucho valor añadido, pues tienen sueldos bastante más elevados. Ahora, ese es el horizonte. ¿Cómo llegamos ahí o cómo todo esto de lo que estamos hablando hoy nos puede afectar? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues mira, vuelvo al gasto en pensiones solo un momento para volver a cuáles pueden ser las soluciones. No. Gasto en pensiones, decía antes, 196.000 millones para este año, 136.000 en los ingresos que está previsto por cotizaciones. De hecho, esto era 2023. ¿Correcto? Un agujero entre cotizaciones y total de gasto en pensiones, porque es verdad que luego ahí metemos clases pasivas, no contributivas, pero es como, oiga, usted tiene que decir cuánto está recaudando vía cotizaciones y cuánto se está gastando, a cuánto se ha comprometido, un agujero real de 60.000 millones de euros. El saldo contributivo, si quedamos solo en saldo contributivo. Sí. Es que porque a mí lo que me importa es cuánto gastamos en pensiones en proporción al PIB, porque lo de cotizaciones o no, pues se puede financiar por muchas vías. Pero si tenemos un sistema contributivo, no es irrelevante eso. Pero puede financiarse. No, cada vez menos. En muchos países se financia fuera de cotización. Pero el modelo es distinto. Pero el modelo entonces también es distinto. Correcto. A mí también. Vamos a esa discusión, pero cuidado, el saldo, solo este apunte para ir hacia la discusión que tú planteas. El saldo del sistema contributivo era más 9.000 en el año 2005, menos 48.000 en 2023. Es decir, se ha deteriorado en 57.000 millones en 18 años, que tampoco es tanto, y fijaos la cantidad. Sé que os pido cosas muy básicas, pero es cuando decís contributivo referís para que el que aporta vía cotizaciones. Entonces, siendo verdad, vale, nos olvidamos que hay cotizaciones, pensamos, oye, hay países que no tienen directamente cotizaciones, todo lo pagan vía impuestos, ¿vale? Nos olvidamos de eso. La clave, en ese... me olvido del modelo contributivo. Nos hemos comprometido a gastar 196.000 millones y con lo que recaudamos vía impuestos al trabajo, venga, vamos a no poner que sean cotizaciones, sino en general impuestos al trabajo, no estamos cubriendo, entonces tendríamos que sumar los otros impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir? Porque si esa ha sido la evolución en los últimos 18 años, cuidado, casi 60.000 millones de desequilibrio, que es... casualmente es el mismo agujero que tenemos ahora mismo en el sistema contributivo y también que el rescate que se plantea muchas veces de las cajas y todo esto. Si hemos acumulado ese agujero en los últimos 18 años, cuando todavía la generación del baby boom no había comenzado a jubilarse, porque se está empezando a jubilar ahora. El baby boom en España empieza en el año 59-60, 59 más 65, 2024. Se va a empezar a jubilar la generación del baby boom ahora. Hemos acumulado un menos 60.000 al año.
Sí, al año. O sea, lo hemos acumulado en 18 años, pero ahora ese déficit, digamos, es lo que tenemos ahora. Pero queda igual. Sí, no, ¿cómo queda igual? Da igual. Entonces, ahora, cuando yo decía antes, no, y entonces ahora vuelvo a lo del horizonte. Entonces decimos, queremos un país con más inversiones, queremos un país que desarrolle empresas de nuevas tecnologías, queremos un país con sueldos más altos en las que las grandes empresas internacionales muy competitivas que pagan sueldos altísimos quieran venir aquí. Y yo digo, pues tenemos un país en el que les vamos a decir a todos esos que puedan venir aquí a invertir o a posibles trabajadores o a chicos jóvenes que nos están viendo que van a acabar la universidad, lo que les vamos a decir es, uno, vas a tener que pagar impuestos más altos y puede que mucho más altos para cubrir ese gasto de déficit, todas esas obligaciones a las que nos hemos comprometido. Les vamos a decir, a los que tengan una visión más parecida a la de Eduardo, más de socialdemocracia, de gasto público, les vas a decir, va a ser más difícil que gastemos en educación, va a ser más difícil que gastemos en formación, va a ser más difícil que gastemos en infraestructuras, va a ser más difícil que gastemos en sanidad, se lo vas a tener que decir, y les vas a decir además a todos los que vengan tu coste de financiación por el hecho de vivir en España, que tiene un coste de financiación, incluso ahora, porque hemos dicho que la prima de riesgo está controlada. Un momento, yo recuerdo como periodista, el primer día que la prima de riesgo llegó a 100 puntos, en la crisis de 2010 y 2012, copó titulares. Ahora estamos en 100 puntos y decís que está controlada. Quiero decir, lo que antes generaba titulares... No, bueno, controlada. Bueno, no, vamos a hablar de los titulares sí, ahora. pero les vas a decir que la financiación a la que accedan por el hecho de que vivir en España va a ser más cara que si viven en otros países. Entonces, claro, ¿qué país le va en ese horizonte de a ver si conseguimos más tasa de empleo, a ver si conseguimos nuevas inversiones, a ver si conseguimos nuevas tecnologías, nuevas empresas que quieran venir aquí? Yo digo, ¿qué hemos hecho en los últimos 30 años? ¿Qué grandes empresas se han fundado en España? ¿Qué grandes inversiones han venido a España? ¿Qué sensación de país dinámico que crece, que genera oportunidades para su población hemos tenido en España? En los últimos 30 años ninguna. Los modelos que habéis planteado, tipo Italia, Francia, que tienen unas deudas descontroladas, lo mismo o peor. Italia todavía más estancada desde antes. Y entonces, ¿vamos a cambiar eso de que en los próximos 30 años? No. Entonces me dices, ¿cuál es el horizonte? Y termino con esto. Yo te digo... Buscamos la eficiencia y cómo llegar a ella. Y claro, y yo te digo, pues desgraciadamente mi horizonte es que España es Italia con 20 años de retraso. Entonces vemos a Italia y decimos, era un país que en los años 70, comienzos de los 70, se comparaba con Alemania, se comparaba con Austria, se comparaba con Holanda, se comparaba con los países del norte de Europa, y decías, pues más o menos daba la sensación de que iba en la misma línea. Entonces, intervencionismo brutal. También en el terreno económico, también en el terreno fiscal, muchísimo restricciones a la libertad de empresa, también en la cuestión laboral. Y Italia lleva 40 años estancada. ¿Ha quebrado Italia? No, vas a Italia y dices, oye, aquí se ve bien. Sí, es un país que ahora les dices, oye, a lo mejor igualáis en renta per cápita Alemania, Austria, Holanda, y se ríen de ti, y dices, pero si en el 78, 80, 82 lo podíais plantear. Ahora se ríen de ti y dicen, no, ahora como mucho estamos esperando que no nos adelanten todos los del este de Europa. Hay una diferencia importante, Italia tiene la deuda con sus propios bancos. Sí, pues España va a ser igual. Llevamos 25 años siendo eso, porque llevamos 25, desde luego de la crisis de 2007, estancados, y dentro de 15 años seguiremos estancados. ¿Va a implosionar el país? No. ¿Vamos a ser Venezuela? No. ¿Vamos a ser un país fallido tipo Grecia? Yo espero que no, aunque de eso estamos un poquito más cerca. ¿Pero vamos a ser un país como Italia? Pues sí, que va a vivir del turismo, con muy pocas inversiones, sueldos bajos, poca atracción de talento. Pues sí, somos Italia con 20 años de retraso. Entonces dices, bueno, pues mira, pues viviremos. Yo tengo muchos amigos italianos, probablemente es el país del que más amigos extranjeros. Pero eso es lo que tú quieres, Domingo. Claro, y ellos te dicen, no, si no se vive mal, estoy aquí. Y mucha gente quiere vivir en Italia. Un sitio muy agradable, con un clima que está bien. Pero Domingo, pero la pregunta es, sensación de tristeza, de falta de dinamismo. Pues eso es lo que vamos a tener. ¿Tú crees que los españoles quieren eso? Sí, yo claro. creo que no, por eso. Entonces decimos, ¿cómo conseguimos ese dinamismo? ¿Cómo conseguimos que España, cuando pensemos cómo queremos ser dentro de 20 años, digamos, hay posibilidades de ser Suiza, o ser Dinamarca, o ser Suecia? Con esto, con este modelo de Estado, con el 3%, si vamos a las finanzas públicas, con el modelo de Estado que tenemos que cada vez abarca más dinero para pago de intereses. No, es que es así, no podemos tenerlo. Yo quiero dar un dato relacionado con lo que estabas comentando de las pensiones, y es que según las proyecciones el peor año en gasto de pensiones sobre el PIB va a ser sobre el año 2050 y va a estar en torno a 15% sobre el PIB, 16%, y ya hay países que gastan en pensiones eso. ¿Quiénes? Francia ya tiene el 16%. Si Francia hoy se puede permitir el pago de pensiones, porque España dentro de un montón de años... ¿Sabes quién se lo puede permitir también? ¿Sabes quién se lo puede permitir porque está pagando un nivel muy similar? Grecia.
Entonces, Grecia, sí, Gracias claro, por darme Grecia, la razón. entonces yo me imagino un ciudadano que está en Atenas o en Salónica y Alemania dice, está muy o sea, yo en el año, entonces, claro, Domingo, ¿es financiable o no? Claro que es financiable. lo habéis a la vez, Un tipo que está en Salónica Bueno, está diciendo ahora mismo, llevamos un hombre, yo en el rato año 95 estaba pensando a ver si me podía acercar a los niveles de renta de, bueno, Italia, España y probablemente mirando así con el rabillo del ojo a ver si me acercaba a Austria, a Alemania o a Holanda, y ahora ese mismo señor que está en Salónica dice, ¿es financiable? Claro que es financiable. ¿Y mi país dónde está? Mi país está, que es el segundo más pobre de la Unión Europea después de Bulgaria. todos Entonces tú los me dices, recortes es financiable y que acabamos en obligó Bulgaria. la troika Que vamos a acabar en Bulgaria, que nos Sí, han adelantado Grecia todos. está fatal, pero Seguiremos ¿por qué no me pone ahí el ejemplo de dentro de Francia? 20 años. Lleva un rato hablando Sí, sobre eso, ¿verdad? sí, Solo un segundo. Dentro de 20 años Otro seguiremos en segundo, ¿no Bulgaria. quieres? Domingo, déjame que hable, porque Francia está estancado. yo te he puesto de ejemplo de Francia. Bueno, Francia se vive fatal, ¿no? Es uno de los No, peores no es que países se vea mal, del es que mundo. está estancado. Pero dejadlo que No desarrolle puedo su... hablar. Sí, no, hombre, sí. Dejadlo que desarrolle su respuesta. Lo que decía es que yo he dado un dato que demuestra que las pensiones son financiables. Luego me contraargumentaréis, como de alguna forma había hecho, que sí, que son más impuestos, que son más recortes, pero eso es una decisión política para empezar, que los partidos, el PSOE en solitario y el PP sí recortaron en las pensiones, pero luego este gobierno de coalición lo que ha hecho ha sido no recortar el gasto en pensiones, sino aumentar los ingresos, con lo que yo, por cierto, no estoy de acuerdo, pero eso son decisiones políticas, no podemos decir es inevitable, esto está en quiebra y lo están quebrando, no, son decisiones políticas que se podría haber hecho de otra forma. Y me gusta que haya sacado el tema de Italia, porque hoy día yo digo, ojo, en pleno siglo XXI tenemos unas capacidades tecnológicas increíbles como sociedad humana, también en España. Yo no quiero más, o sea, yo no pido más, yo priorizo repartir la renta y la riqueza para que todo el mundo pueda vivir bien. Entonces, mi problema es la desigualdad, no es la sostenibilidad pública de pensiones ni del sistema en general, porque por lo que estoy Claro, pero argumentando no hay ¿tú problema. consideras que no hay un problema de eficacia y de eficiencia del Estado? Ni hay De ningún... eficiencia, sí, sí. De hecho, yo he estado 2 años en el ayuntamiento. Pero de eficiencia en el Madrid. aspecto redistributivo, que es lo que tú buscas. No, en el de eficiencia puramente económico. También redistributivo, por supuesto. Pero es que a veces va ligado. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hace tiempo publicó un informe en el que cuantificaba el gasto público en corrupción por licitaciones y en otro tipo de contrataciones en 42.000 millones de euros al año, que es muchísimo dinero, pero no podemos perder de vista que el gasto público excesivo e ineficiente tiene mucho que ver también con la contraparte en el sector privado. O sea, amiguete de los gobernantes que están al fin y al cabo recibiendo dinero del sector público. Yo he estado en el Ayuntamiento de Madrid durante 2 años, durante la Concejalía de Economía y Hacienda de Carlos Sánchez Mato, y lo que hicimos fue recortar muchísimo en gastos absolutamente ineficientes. También lo que hicimos fue redistribuir las cargas que podíamos, las cargas tributarias, para hacerlo de forma más justa. Entonces yo hoy día, a nivel de España, lo que veo es que no me estoy interesado en crecer y en crecer precisamente porque con el desafío ecológico que tenemos no podemos seguir Hay haciendo. maneras de crecer, Alberto. Eduardo. Eduardo, perdón. No pasa nada. Pero efectivamente, sí. Sí, como he dicho los Sánchez Mato, me acuerdo de Yo quiero decrecer, por ejemplo, en consumo de armamento, quiero decrecer en consumo de energía que son fósiles y en cambio quiero crecer en servicios que sean más sostenibles con el medio ambiente, como cuidado a niños, cuidado a adultos dependientes, ancianos, educación, ocio, cultura, sanidad. Pero Yo en Eduardo, eso sí entonces, quiero crecer. por no malinterpretarte, ¿tú crees que la renta per cápita de España ya está en el nivel que tiene que estar? Por supuesto que sí, la renta per cápita... O sea, que no tienes ambición de que aumente más, me refiero. No, para nada. De hecho, vamos a ponerlo en clave. Eso es un promedio, ¿no? Entonces, Sí, claro, por eso te digo la renta que per hay cápita, gente claro. que no tiene apenas renta y hay Sí, gente sí. que tiene muchísima renta. Hoy Bueno, día, pero, el 20% más rico de la población española concentra el 70% No, de la pero vamos a la riqueza. renta per cápita. La renta per cápita de España, ¿de cuánto estamos Que hablando? tenemos que hablar de lo que tú quieras. O sea, yo estoy hablando de Porque estamos desigualdad. hablando de la media. El 20% más rico tiene el 70% Sí, pero que si todo el mundo, de la riqueza. ¿Por si qué todo no el mundo estáis tuviera, preocupados en si todo el reducir mundo, esa si todo el desigualdad? mundo tuviera la misma renta, tendría la renta per cápita, ¿o no? Hombre, claro. Vale, entonces hablemos de Bueno, renta per en cápita términos para. monetarios. Sí, En términos bueno, monetarios. hablemos de Hay un renta. montón de producción que no se mide en términos monetarios, no está incluido en el PIB. Como cuidado Pero entonces, a niños, como todos los servicios públicos de bueno. educación y sanidad, sin contar entonces, los, Eduardo, los no, beneficios, porque no hay beneficios. Eduardo, una Bueno, pregunta. a Entonces, costes sí están contados, ¿tú a cómo costes sí. solventarías, Pero en Eduardo? otro país, perdón, que tiene beneficios, es más el PIB, solo porque se computan los beneficios. Un segundo, Eduardo, ¿tú cómo solventarías los problemas económicos que está atravesando hoy en día la ciudadanía? ¿Con subsidios, con mayor apoyo por parte de la administración pública?
Hoy día yo identifico 3 problemas importantes. El primero es el paro, que siempre ha sido ahí, ha estado ahí. El segundo es el desafío ecológico, no solo el del cambio climático. Y el tercero sería la vivienda. Entonces, muy rápido, con el empleo, yo siempre propongo trabajo garantizado, que es garantizar un empleo a todo el mundo que quiere que pueda trabajar. Hacerlo desde lo público, por supuesto, pero no necesariamente un empleo funcionario típico al uso. Sí, pero si la gente trabaja, pero la gente no llega. O sea, por ejemplo, un arquitecto, un abogado hoy no tiene el nivel de vida que tenía hace 20 años en España. Bueno, está en una burbuja inmobiliaria, estaba artificialmente inflado justamente hace 20 años. Entonces no es algo que sea... No, un funcionario de 20 años podía comprarse una casa, podía mantener a su familia y tal. Hoy no. Claro, el nivel de vida de una... Pero eso se consigue gracias a la respuesta que yo estoy dando. Termino con lo siguiente. Sí. O sea, el segundo problema, cambio climático, necesitamos hacer una transición ecológica bestial, o sea, orientarnos hacia la descarbonización y electrificación, y también a reducir bastante en nuestro consumo. Y por último, como decía la vivienda, tenemos que controlar los precios del alquiler y también de la vivienda para que no sea esto un bien de mercado, que aquí pueda venir cualquiera de otra parte del mundo a comprar la vivienda e impedir que nosotros podamos vivir en ella. O sea, no tendrás nada y consumirás menos, básicamente, ¿no? Sí, a mí es un modelo que no me parece muy atractivo, me parece muy honesto que lo plantees así. Sí, pero yo quiero consumir en ocio, en recreación, en cultura, en eso quiero crecer muchísimo más. Eso cuesta, y también la sanidad, quiero decir, renta per cápita de España, estamos en 34.000 dólares, más o menos. En Dinamarca está en el doble. Claro. Lo digo porque cuando decimos no vamos a consumir más, entonces luego decimos, es que mira los servicios públicos que tienen los daneses, por cierto, un sistema de pensiones de capitalización. Sí. Pero vamos, mira los servicios públicos que tienen los daneses y la deuda pública dónde está. Y un mercado laboral ultra flexible. Mira lo que se gastan en sanidad, mira lo que se gastan en educación, mira lo que se gastan en infraestructuras. Mira lo limpita que es cuando viajamos por esos países del norte de Europa. Oye, qué limpita esta ciudad, es que he ordenado todo, este autobús, cómo va aquí con su carril, ahí cada florecita parece que la han puesto justo antes de que tú llegues para que quede bonito, y no, es que está así siempre. Entonces, cuando vemos todo eso, esos son los 60.000 dólares de renta per cápita que tiene Dinamarca frente a los 32.000 que tenemos nosotros. Claro, ellos tienen el doble. Entonces, cuando Eduardo dice, quiero quedarme aquí o incluso un poco menos, podemos decrecer, yo digo, bueno, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta ese modelo, pero lo que le digo a la gente es, lo que no puedes pretender es decrecer y luego tener la florecita, el autobús, la calle perfecta o las becas a la educación que tienen los daneses. Eso no, porque eso depende de los 60.000. Y los 60.000 dólares de renta per cápita de los daneses dependen de lo que hemos dicho antes. Inversiones, grandes empresas, porque un comercio exterior brutal. O sea, Dinamarca es así de rico por la explotación de los países del desarrollo. No porque es el país más abierto, no porque es el país más abierto. Lo es. Por eso. Vale. Europa no podría tener unos niveles de vida tan elevados si no llega a ser por toda la explotación de recursos naturales y de mano. Todas las empresas grandes transnacionales de Dinamarca que hacen negocio en los países en desarrollo. Y además a lo largo de todo el imperialismo y el colonialismo. ¿Qué creéis? ¿Que Dinamarca ha llegado ahí por casualidad? Pero, ha sido a lo largo de un montón de años. La renta per cápita del siglo XIX, ¿qué tiene que ver con que hoy Dinamarca tenga 60.000 dólares por renta? Muchísimo, porque se ha acumulado mucho capital a lo largo del tiempo. Pero si Dinamarca era más pobre en el siglo XIX que España, y España está ahora como está y Dinamarca está como está, sean otras cosas. Claro que hay otras cosas, pero no ese factor es súper importante. Y además, por ejemplo, solo un apunte, si es que el planeta es finito, no lo podemos lograr, esto es una cosa de termodinámica y de física lógica, no se puede alcanzar el nivel de vida de Dinamarca en todos los países del mundo. Entonces, ¿qué queréis? ¿Seguir manteniendo un planeta desigual? Eso ya ha parado para otro debate, pero estoy en completo desacuerdo. Por supuesto que se puede. Realidad palpable. Que se va a ser una realidad. Si cada vez vivimos mejor y cada vez tenemos un desafío ecológico en nuestro planeta. ¿Cómo? Claro. No tenemos. ¿Pero qué tiene que ver el crecer todo lo que queramos en recursos naturales? Sí, desde luego muchos más de los que consumimos ahora, pero infinitamente. Ah, sí, con otro planeta, entiendo. No, bueno, eso también, pero también lo utilizaremos con otro planeta, pero con lo que se ha hecho, innovación, tecnología. Súper rentable ir a otro planeta. Tenemos que ir terminando. Eso puede ser súper rentable. ¿Quién eres tú para decir que no es rentable? Pues soy Eduardo Garzón, no te lo digo. Ya, pero ¿cómo sabes que no va a ser rentable? Por todo el coste económico que supone de pasarse a otro planeta. Y tú el coste económico que estás planteando es no vivamos permanentemente
como ahora o peor. Eso no tiene un coste de oportunidad brutal. Parece que Eso no vivimos tiene... mal la gente que tenemos capacidad económica. Eso no tiene un coste de yo oportunidad vivo brutal. muy bien. Tenemos pero que tú tienes ir, mucha más chicos, capacidad económica que la media y en el española. Vale a los de y en el- Palestina y si en- viven y bien. en Yo el- quiero mejorar esa situación, no la mía. Y en el siglo XIX vivías mejor que en el siglo XVII. A ver, Y es si que te hubieses lo quedado en el primero- siglo- y si hubieses hecho tu razonamiento en el siglo XIX, nos habríamos quedado ahí. No, Señores, porque el planeta daba para más. Bueno, tenemos, es que estamos fuera de tiempo y desgraciadamente hoy no vamos a tener preguntas, pero gracias por seguir el programa. Sí me gustaría cerrar con 20-30 segundos cada uno en el cual identifiquéis el problema fundamental y cómo consideráis que debería atajarse. 20-30 segundos. Juan Ramón. Bueno, el problema fundamental es la excesiva dependencia del Estado para solucionar cualquier problema que se nos plantee. Y la solución pasa por responsabilizarnos más de nuestra propia vida, pero no porque ahora mismo seamos irresponsables, en el sentido de que no nos queramos responsabilizar, sino que el Estado se queda con la mayor parte de las competencias y de libertades que necesitamos para ello. Eduardo. Para mí el principal problema que tenemos hoy día es que hay una ideología y un imaginario colectivo que piensa que no hay suficientes recursos para lograr los objetivos que queremos. Y recursos financieros hay infinitos, porque al fin y al cabo es un invento del ser humano. El problema son los recursos naturales, son todos los recursos reales que sí necesitamos y que por lo tanto y que son finitos y que necesitamos para hacer una transición ecológica y mejorar el nivel de vida de todo el mundo, no solo de una minoría de la población. Juan Antonio. Pues quizá, intentaba decirlo antes, pero en el Guirigay no he podido, que lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es en qué es bienestar, ¿no? Y claro, si lo medimos por el PIB vamos equivocados, porque no mide, aquella frase de Robert Kennedy, el PIB mide todo aquello menos lo que más satisfacciones nos da. Pues yo creo que pasa eso, que tenemos que reformular el objetivo de qué queremos, de qué producto de bienestar queremos, y en función de eso marcar las prioridades. Y dentro de eso la igualdad de oportunidades, el trabajo en lo que se llama la predistribución de la renta me parece esencial para conseguir que los márgenes de libertad crezcan cuando las posibilidades de libertad sean equivalentes. Domingo. Sí, desde el punto de vista financiero, yo creo que nuestro mayor problema es con el que iniciaba el debate, y es que no somos independientes. Entonces, desde el punto de vista del Estado español, ese es el principal problema, y eso se ataja ajustando las cuentas públicas, devolviendo la senda, el equilibrio presupuestario, y yo creo que sería bueno un superávit, y haciendo que volvamos a ser independientes. Es decir, que incluso en un escenario de ruptura política podamos afrontar nuestras obligaciones. Eso va a ser muy complicado con la evolución de los gastos públicos, especialmente nos hemos atado en la partida de las pensiones. Así que resolvamos eso y además muchas otras de las cosas, porque claro, ya no veríamos incrementos de impuestos en el futuro o los veríamos menos, el miedo a esa intervención del Estado que pudiese dañarte también haría que los agentes económicos pues tomaran decisiones con más libertad. Yo creo que generaría un círculo virtuoso del que nos beneficiaríamos todos.